El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra que invitó de broma a llegar como diosa. En medio del cristal helado de la torre más brillante del centro, una sombra invisible por años de repente tomó forma y sacudió el suelo con pasos firmes. Marcela, la recepcionista que nadie veía, la merodeadora del lobby, la que recibía miradas cortantes y comentarios hirientes como balas, apareció en esa famosa fiesta anual de la empresa bañada en luz, deslumbrando a todos, pero no cualquier desfile, no. Ella llegó envuelta en un vestido que parecía tallado por el fuego mismo, un arriesgado signo de poder y rebeldía que resultó tan chocante como fascinante. Se oyó el murmullo primero, como susurro de serpientes en un nido. «¿Quién es esa?», decía una voz entre dientes. «Mira ese vestido y esa actitud, todavía con los tacones resonando en las baldosas pulidas». El silencio que antes marcaba su paso, un hueco helado, se rompió como un trueno, con cabezas girando como relojes descompuestos. El aire, cargado de perfumes caros y risas falsas, se cortó en ese instante con la electricidad que desprendía ella. No era solo su vestido, un espectáculo de bordados rojos y negros, ni su peinado cuidadosamente imperfecto. Era su mirada, un fuego que quemaba la indiferencia de tantos años. Desde un rincón, Eduardo, el socio millonario arrogante, encendió el puro con gesto de desdén, listo para ignorarla como siempre. Pero cuando sus ojos chocaron, algo cambió. La mandíbula se le tensó. Un temblor extraño le subió por la espalda. Nunca había visto tanto coraje envuelto en una sola persona que, para él, era la mendiga negra de la oficina. Pero ahí estaba, desafiante, imponente, disfrazada de diosa, y dejando sin palabras a los que creían tenerlo todo bajo control. Ella avanzó, clavando la sonrisa helada de quien sabe que ha sido despreciada sin piedad. Lo que nadie esperaba fue el silencio sepulcral que cayó justo antes de que empezara a hablar. Una voz potente, cargada de verdad y heridas, que contó sin glamour sobre sus días en Bélgica, alfabetizando inmigrantes invisibles como ella. Verlos aprender el alfabeto fue mi arma contra el abandono, dijo, y esas palabras reventaron las máscaras con el sonido de una bomba lenta. La recepción estalló en un torbellino de incomodidad y admiración. El rostro de Eduardo, ahora traspasado por un dolor seco, era el espejo de la rabia contenida. El miedo a ser desenmascarado en sus prejuicios, murmuraban las figuras elitistas, divididas entre el escándalo y la fascinación, como si un huracán hubiera resquebrajado el vidrio perfecto de sus vidas prefabricadas. Ella dejó atrás el título de mendiga, convertido en símbolo, fuerza, resistencia y el poder de ser vista. Pero esto apenas comenzaba. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ella dejó atrás el título de mendiga, convertido en símbolo, fuerza, resistencia y el poder de ser vista.
Pero esto apenas comenzaba. Un escalofrío recorrió la sala, cuando de repente la energía cambió, como si una tormenta se estuviera gestando. Desde un rincón sombrío, una figura familiar hizo su entrada. Lucía, la asistente personal de Eduardo. Vestía un sencillo pero elegante vestido negro, que dejaba entrever su incomodidad. Su mirada se movía entre Marcela y Eduardo, y el desasosiego en su rostro era palpable. En un instante, todos contuvieron la respiración. «No puedo creer que estés aquí. Tienes que salir de aquí, Marcela», susurró Lucía, su voz temblando como hoja. En tormenta. Esto tomó a todos por sorpresa. ¿Por qué estaban hablando en voz baja? Marcela frunció el ceño, y la burla se mezcló con su sonrisa. ¿Por qué debería irme? Este es mi momento. La multitud se agitaba, como si fueran hojas atrapadas en un viento repentino. Eduardo se movió incómodo, mientras la atmósfera se volvía más tensa. «Es más complicado de lo que crees», dijo Lucía, mientras una lágrima amenazaba con caerle por la mejilla. El susurro se convirtió en un grito cuando Eduardo, que trataba de evitar todo esto, se decidió a intervenir. «¿De qué hablas? ¿Qué sabes tú que yo no?» Lucía titubeó, su mente luchaba por encontrar palabras. Ella no es quien crees». La habitación tembló en un susurro colectivo. Las miradas escudriñaban a Marcela, como si fueran a resolver un rompecabezas. ¿Qué significaban esas palabras? «No es solo una mendiga, Eduardo. Es tu hermana». Silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el latido del corazón de cualquiera en la sala. Marcela pareció encogerse. No había una salvación en esa revelación, solo un abismo de confusión. Eduardo parpadeó, incrédulo. «¿Qué? No, no puede ser». Su voz se rompió. Pero Lucía continuó. La verdad salía, incluso a riesgo de frenar el latido de su corazón. «Tú eras muy pequeño cuando la familia decidió separarse. Ella nunca supo quién era. Te vio crecer. Solo logró acercarse a ti cuando comenzó a trabajar aquí. No sabía cómo decirte la verdad». El estallido de murmullos la rodeó, como un ladrido de respaldo desde lo lejos. Una mezcla de temor y compasión, admiración y dolor. La mirada de Marcela desbordaba emoción, un fuego que pronto consumiría a todos. Ahora, su poder provenía de una verdad oscura, de una historia que se había mantenido en las sombras. Eduardo dio un paso atrás. La incredulidad dibujaba su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Lucía?» Se apretó los templos, buscando respuestas. «¿Por qué nunca le dijiste nada?» No hubo un momento adecuado, Eduardo. Nunca lo hay para las verdades que duelen tanto. Los gritos estaban quedando atrás. El aire de la sala se espesaba con un nuevo auga. La vida de Marcela estaba en juego, su esencia, transformada por un lazo inesperado. En medio de la agitación de emociones, esa revelación cambió todo, las dinámicas, las miradas, los juicios. ¿Qué haría Eduardo con esta verdad? ¿Aceptar o rechazar a su hermana? Marcela sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero había una chispa de esperanza. Tal vez había más en su historia de lo que había creído. El ambiente se sentía electrónico, eléctrico, como un rayo a punto de caer. Y en ese instante, el destino de todos estaba en juego. ¿Cómo podría salir adelante esta familia perdida en lo que una vez fue? Mientras los murmullos seguían, un nuevo giro amenazaba colapsar la frágil red de relaciones. Todo estaba cambiando, y apenas había comenzado. La conversación se había paralizado
el aire se sentía denso, tenso. Eduardo, aún incrédulo, miraba fijamente a Lucía. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpe fuera un recordatorio de su confusión. La revelación de Lucía provocó un eco en la sala, murmullo tras murmullo. Algo estaba por estallar, y todos lo sentían. ¿Qué? Apenas logró articular Eduardo, su voz un susurro que se perdía entre la multitud. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su mirada se oscurecía. Era un caos interno, un torrente de dudas y traumas que lo arrastraban a un abismo de recuerdos olvidados. Porque es difícil de aceptar. Y tú no entendías. Lucía se apresuró a responder, sus ojos luminosa lágrimas. Pero a medida que hablaba, la tensión aumentaba. Todo el mundo comenzó a murmurar, a intercambiar miradas entre sí. La duda, el miedo, todo flotaba en el aire como una nube pesada. De repente, un estruendo explosionó por detrás de ellos. La puerta del salón se abrió de golpe, y un hombre, alto y desaliñado, irrumpió con un grito desgarrador. «¡Marcela! ¡No lo hagas!». Su voz cortó la atmósfera como un cuchillo, llenando el espacio con un leve chillido de angustia. La sala giró hacia él. Marcela se detuvo. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. «¿Qué haces aquí, Pedro?». Su voz temblaba, mezcla de rabia y un miedo palpable. Pedro, su antiguo compañero de la vida en la calle, llegó con el rostro descompuesto, cubierto de rasguños y suciedad, pero sus ojos estaban llenos de una verdad ineludible. «Ellos están jugando contigo», gritó desesperado. «No eres solo su hermana, tú eres la hija que desapareció. Ellos te abandonaron. Eres parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginas». La sala se congeló. El susurro del escándalo fue reemplazado por un grito sordo de incredulidad. «¿Qué dijiste?», murmuró Eduardo, su rostro palideciendo mientras se alejaba de Lucía. Marcela se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Eran palabras pesadas, como lastre, que caían sobre ella. «Te lo dije. Su familia no solo te separó, te borraron de la historia. No eres solo una mendiga, eres la hija de un secreto». La revelación de Pedro sacudió a todos. La sala estalló en gritos y murmullos. El caos era palpable. Marcela sintió la presión aumentar en su pecho. «¿Qué estás diciendo? Tú no sabes nada». A medida que sus palabras salían, la realidad se desplegaba como un lienzo agitado. Cada palabra de Pedro era un tirón en el hilo de su vida, algo que nunca había querido confrontar. «Lo sé, Marcela. Y también sé que hay más». Pedro respiraba con dificultad, apretándose las manos. «Ellos han ocultado algo horrible. Lo que pasa aquí no se reduce a la familia. Hay un juego sucio. Hay un montón de dinero en juego». La sala se volvió un hervidero. La elegancia anterior ahora era solo un disfraz que se rasgaba. «¿Dinero?», se preguntó Eduardo. Y las visiones de su madre, del pasado, el misterio de su familia, lo enfrentaban en corrientes oscuras que siempre había ignorado. «¿Qué sabes? ¿Quiénes son realmente mis padres?». Sus ojos desbordaron miedo y enojo. «Es un círculo vicioso, un secreto que pudo arruinar vidas. Todos lo saben, menos tú. Ellos te han mantenido en la niebla, escondido de la verdad porque temen que una vez que sepas, podría ser el catalizador que destape todo», dijo Pedro, y en su mirada se reflejó una mezcla de amor y desesperación. El silencio era aterrador. Esa verdad, esta nueva realidad, golpeaba a todos. Marcela sintió como si la habitación se estrechaba a su alrededor, el perfume de la tensión impregnando el aire. ¿Qué clase de familia la había descartado así? La historia que conocía
¿Era solo una fachada? Esto es solo el comienzo, confesó Lucía, su voz temblorosa. Lo que Pedro dice podría ser cierto. Y si es así, todo está por cambiar. Un estremecimiento recorrió el lugar, y una presa que estaba a punto de romperse. La forma en que miraban a Marcela, a Eduardo, todo cambió. Había incertidumbre, pero también una chispa de desafío. ¿Qué harían con la verdad? El dolor de la revelación, el horror de lo descubierto, ¿solo era el inicio de una batalla mucho mayor? Las consecuencias de lo que acababa de desatar Pedro estaban a punto de llegar como un rayo. El futuro, ahora incierto, se cernía sobre ellos como un cielo tormentoso, y nadie sabía cómo terminaría esta noche. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual. El silencio se convirtió en un murmullo creciente. La tensión flotaba como un gas inflamable. Eduardo, con la incredulidad escrita en su rostro, sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué has dicho?, volvió a preguntar, su voz casi un susurro, mientras sus ojos buscaban la verdad en el rostro de Lucía. Es solo una teoría loca, Eduardo. No te pongas así, respondió Lucía, pero su tono no era convincente. Los murmullos se disparaban en la sala, cada uno como un destello de confusión y escándalo. Marcela sentía cómo el aire se espesaba. Algo iba a romper la superficie. De repente la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez con un estruendo aterrador. Un hombre alto y desgarbado irrumpió. Su voz atronadora resonó. «Marcela, corre, no deberías estar aquí». Los ojos se volvieron hacia él en un momento de shock. La figura era familiar, pero el rostro estaba manchado de miedo y desesperación. Era Tomás, su hermano que había desaparecido años atrás. El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo se congelara, y luego estalló de nuevo. «Tú no puedes estar aquí», gritó Eduardo, pero Tomás no lo escuchaba. Avanzó con pasos temblorosos hacia Marcela, su expresión cruzada entre la angustia y la urgencia. «Tienes que irte. Aquellos tipos son peligrosos. No son quienes dicen ser». «¿Qué hablas, Tomás? ¿Qué te pasa?» Marcela sintió que su corazón se aceleraba. La revelación de que podía tener otro hermano ya la había dejado tambaleándose, y ahora Tomás estaba allí, gritando advertencias. La multitud, aún reprimida por el escándalo, ahora se dividía entre la curiosidad y el miedo. «No hay tiempo, Marcela. Escucha lo que Lucía dijo. No es solo eso. Ellos están implicados en un momento terrible. Tus padres, ellos no te abandonaron. Te escondieron». Cada palabra de Tomás era una bomba de tiempo que estallaba en el aire. Los murmullos en la sala comenzaban a transformarse en un clamor angustioso. «¿Qué? ¿Qué escondieron?». La voz de Marcela era un grito ahogado. Las revelaciones se apilaban como un rompecabezas confuso donde cada pieza aportaba más oscuridad. Tomás tomó un respiro profundo, su mirada intensa. «Tus padres fueron parte de algo más grande. Un negocio sucio, tráfico de personas». Esa última palabra golpeó el aire como un hacha. La sala dejó de respirar. Miradas se lanzaban entre familias, amigos, y el eco del grito de Tomás resonaba en todos. «No son solo tu familia, Marcela. Ellos han arruinado vidas, y ahora las suyas están atrapadas demasiado. Hay secretos que no quieren que tú sepas, y ahora que estás aquí, no te dejarán salir». Eduardo, aún paralizado por la confusión, finalmente encontró su voz. «¿Qué hace falta para que se callen? ¿Qué demonios estás diciendo, Tomás?». Cada palabra sonaba como un disparo. «Te lo estoy diciendo. Ellos no tienen tu mejor interés en mente, pero tú eres la clave. Alguien vino a buscarte, alguien que sabe más de lo que ellos están ocultando». El sudor corría por la frente de Tomás, su angustia palpable.
Algo en el rostro de Lucía cambió, como si finalmente entendiera el peso de lo que se decía. ¿A qué te refieres con que ella es la clave? ¿Quién vino a buscarla? Pero los ojos de Tomás solo reflejaban miedo, temor por algo que no podían ver. No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por ti. La urgencia en su voz llenó la habitación, y en ese instante las luces del salón comenzaron a parpadear. Un murmullo de pánico corrió entre los demás invitados. Se sentía como si el lugar estuviera a punto de colapsar, y no solo por la tensión en el aire. Marcela sintió una presión en su pecho. ¿Qué debo hacer? La desesperación la conmovió, pero Tomás la miró fijamente. Avanza. No mires atrás, solo corre. Y justo cuando la multitud comenzó a entrar en pánico y la presión aumentaba, las puertas del salón se abrieron de golpe, y una figura encapuchada apareció en el umbral, con una pistola en mano, apuntando hacia Marcela. El grito de los presentes se ahogó en la atmósfera espesa de horror. ¿Era una respuesta a esa verdad oculta que amenazaba con devorarlos a todos? Esa sola imagen quedó grabada como una marca en el aire. La pregunta ahora era clara. ¿Quién era esa figura? ¿Qué cambiaría al entrar en esa habitación? ¿Y cuál sería el nuevo costo que todos debían pagar por descubrir la verdad? Mientras los gritos llenaban el espacio, el mundo de Marcela empezó a desmoronarse de maneras que nunca imaginó. La tensión en la sala se palpa como un rayo a punto de caer. La figura encapuchada avanza, la pistola temblando en su mano, y todos en el salón se congelan. Los murmullos se detienen. Los rostros se transforman en máscaras de horror. Marcela siente que el corazón le golpea con fuerza, como si quisiese escapar de su pecho. «Marcela, ¿estás ahí?», grita la figura, y la voz, por un momento, suena conocida. Marcela se detiene. ¿Es posible? La capucha cae ligeramente, y su corazón se detiene. Es Clara, su mejor amiga de la infancia, la que había perdido hace años. «Clara», murmura, la incredulidad llenando sus palabras, pero Clara no responde. Su mirada está fija en Eduardo, en el grupo que se ha acumulado alrededor. «Sal de aquí, no puedes quedarte». Su voz es una mezcla de pánico y desesperación, y toda la sala se agita, como si un huracán se desatara en su interior. Eduardo, en un acto reflejo, da un paso hacia adelante. ¿Me conocen? «¿Qué está pasando?», pregunta. Pero Clara agita la cabeza con furia. «No te atrevas a acercarte. Ella no es quien piensas». El aire se enfría. Las palabras flotan, cargadas de un temor palpable. Marcela siente una punzada. Clara la mira, y en sus ojos hay un mar de secretos. «Te han manipulado. Todos. No te das cuenta, Marcela. Tú no eres solo una casualidad en sus vidas». El grito de Pedro resuena de nuevo. «No, Clara, es aún peor de lo que piensas». Pero su voz se ahoga en el caos que se desata. La multitud empieza a empujarse hacia la salida, mientras Mariela grita, pidiendo calma. «Todos tranquilos, esto no es lo que parece». Eduardo intenta tomar el control, pero su rostro refleja la misma confusión que siente Marcela. La habitación parece convertirse en un calderón de incertidumbre. Clara, con el sudor brillando en su frente, se vuelve hacia Marcela. «Eres mi hermana, y viene por ti». El mundo de Marcela se quiebra. ¿Qué? ¿Cómo? Pero antes de que pueda procesar la revelación, un sonido ensordecedor corta la tensión, el disparo de la pistola. Justo cuando las luces titilan, el tiempo se detiene. Clara cae al suelo, y el grito de Marcela se mezcla con el grito del público. No, la sala se convierte en un caos absoluto mientras todos empiezan a gritar y correr, y el pánico se apodera de cada rincón. Eduardo se queda de pie, paralizado,
atrapado entre la incredulidad y la incapacidad de actuar. «¡El plan! ¡Todo era un plan!», grita Pedro, mientras el suelo tiembla bajo los pies de todos. Nadie sabe a quién gritar. Se miran unos a otros, buscando respuestas. Cada cara refleja shock. La confusión en sus ojos se transforma en un sentido de traición. ¿Qué tipo de juego es este? ¿Qué más están ocultando? Eduardo finalmente reacciona, su voz fuerte pero llena de miedo. Marcela cae de rodillas junto a Clara, el mundo girando a su alrededor. «¡Clara! ¡No!», su voz tiembla, mientras las lágrimas caen por su rostro. Y en ese descontrol, en esa caótica escena que dibuja el horror, algo es claro. Las verdades ocultas ahora danzan bajo la luz del caos. ¿Era Clara la única que sabía lo que estaba en juego? El silencio se cierne por unos segundos, y luego explota. Un hombre enfurecido, que parece ser parte de la seguridad del evento, se abalanza sobre el tirador que se escabulle entre la multitud. Las miradas de Marcela y Eduardo se cruzan, y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Quién es realmente su familia? ¿Qué más secretos pululan en esta velada que ya se ha convertido en una pesadilla? La conexión entre ellos se tambalea, y justos, aunque desunidos, deben encontrar respuestas. Todo está cambiando, y apenas han comenzado a rasgar la superficie de las verdades ocultas. El silencio se hizo pesado, y el corazón de Marcela latía desbocado. La figura encapuchada se acercó, y con cada paso, el miedo cortaba el aire. «¡No!», gritó, y su voz sonó como un eco en los rincones oscuros del salón. Clara caía al suelo, y un instante parecía eterno. El grito desgarrador se mezcló con el murmullo de la multitud, que comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Eduardo avanzó, pero el pánico los consumía. «Llamen a una ambulancia», ordenó, y su voz resonó tratando de contener la avalancha de confusión. Pero no había tiempo. La figura encapuchada alzó la pistola y en un giro repentino cambió su dirección. La multitud retrocedió. El terror se apoderaba de ellos. «Yo no quiero hacer esto», gritó la figura. Y de repente la capucha cayó. Los ojos de Marcela se abrieron como platos. Era alguien a quien nunca esperó ver aquí. «Javier», susurró, su antiguo amigo de la infancia, alguien que había dejado atrás en un mundo que ya no pertenecía a su vida. Nunca imaginó que pudiera llegar a esta locura. «¿Por qué?», preguntó temblando. La inquietud de todos era palpable. «Esto no está bien. La vida de Clara está en juego». Las palabras de Marcela resonaron, cargadas de desesperación. «Lo sé, pero hay motivos mucho más grandes. ¿No entiendes?», gritó Javier. Su voz quebrada mostraba el estrés, como si luchara con un monstruo interno. Marcela no podía permitir que la confusión la dominara. «¿De qué hablas? Explícate». Y esa pregunta implacable abrumaba aún más el ambiente. Alrededor, la multitud murmullaba, creando un zumbido que envolvía a todos. Los ojos estaban fijos en Javier. «Tu familia no es lo que crees. Todo fue un montaje. Te han manipulado desde el principio», exclamó. Marcela sintió un vacío en su pecho. «¿Qué quieres decir?». El sudor comenzó a resbalar por su frente. «Lo que viste aquí era solo una parte de un juego, un plan mucho mayor. Te están utilizando». «No, no puedes decir eso. ¿Cómo puedes saberlo?», cuestionó Eduardo, su incredulidad transformándose en furia. Las emociones chocaban. «¿Y tú quién eres?», gritó a Javier, sudando por la presión del momento. «Tu madre, bueno, en realidad la madre de ambos, no te ha dicho la verdad», proclamó Javier, y su voz resonó con una intensidad que parecía capaz de abrir brechas. Marcela sintió que el suelo se desmoronaba, y la multitud otro golpe de aire. «Tu madre no es quien dice ser,
y los secretos que han guardado son más peligrosos de lo que imaginas. Siguió. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Ni un solo susurro. «Esto no es posible. Entonces, ¿quién soy realmente?», preguntó Marcela, su voz casi un hilo. En ese momento, un sonido rompió el silencio. Un grito. Pedro había logrado llegar hasta ella y se detuvo a su lado, visiblemente alterado. «Escucha, Marcela. No podemos quedarnos aquí. Ellos saben más de lo que piensas. Hay algo que quieren eliminar, y tú eres esa amenaza». El mundo de Marcela se desvaneció. Cada certeza que había tenido se convirtió en humo. No puedo creerlo. «¿Por qué me estarías mintiendo?», balbuceó, buscando lucidez en la confusión. «Porque la vida de todos está en peligro», respondió Javier, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que no podía ignorarse. «Tienes el poder de romper esa fachada, y algunos no quieren que lo descubras». De pronto el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos, acercándose como un trueno en el horizonte. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Pedro, sus ojos cargados de ansiedad. La tensión crecía. Sin embargo, en la profundidad del caos, una sombra se movió. La figura encapuchada dio un paso atrás, con la pistola aún lista. «No se vayan», gritó, su voz temblorosa. «No sabemos qué hemos desatado». Y de repente, las luces del salón comenzaron a parpadear, como si el mundo entero estuviese a punto de colapsar. Marcela, absolutamente perdida, miró a su alrededor. La verdad la abrumaba. La red de mentiras se deslizaba como arena entre los dedos. «Espera, ¿qué hay de Clara? Ella está herida», ella gritó, pero el caos solo aumentaba. La puerta principal estalló y un grupo de hombres armados entró. Algunos gritaron, otros retrocedieron, pero la mirada de Marcela se centró en Day, en el rostro del líder, al que reconoció. «Papá», murmuró, sintiendo que el mundo se plegaba sobre sí mismo. Una revelación impactante. La historia que creía conocer se desmoronaba. La conexión entre Marcela y su verdadero padre nació de un dolor ineludible. «¿Qué has hecho?». El horror en su voz era mayúsculo. En el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. La verdad le estaba robando su fuerza. ¿Cómo se enfrentó a este nuevo mundo lleno de secretos en el que había crecido? Las sirenas se acercaban, y el futuro era incierto. El pánico y la inestabilidad se apoderaban incluso de los más cercanos. Con su mundo literal y figurativamente encallando, Marcela se dio cuenta de que la batalla apenas estaba comenzando. ¿Qué otros secretos se ocultaban tras las sombras? ¿Cuáles serían las consecuencias de descubrir la verdad? Mientras el caos reinaba, Marcela sabía que cada respuesta podía abrir la puerta a un nuevo desastre, porque en este juego de poder, la familia era un arma de doble filo. La tensión en la sala se palpa como un rayo a punto de caer. La figura encapuchada avanza, con la pistola temblando en su mano, y todos en el salón se congelan. Los murmullos se detienen, los rostros se transforman en máscaras de horror. Marcela siente que el corazón le golpea con fuerza, como si quisiese escapar de su pecho. «Marcela, ¿estás ahí?», grita la figura, y su voz, por un momento, suena conocida. Marcela se detiene. ¿Es posible? La capucha cae ligeramente, y su corazón se detiene. Es Clara, su mejor amiga de la infancia, la que había perdido hace años. «Clara», murmura, la incredulidad llenando sus palabras. Pero Clara no responde.
Su mirada está fija en Eduardo, en el grupo que se ha acumulado alrededor. «Sal de aquí, no puedes quedarte». Su voz es una mezcla de pánico y desesperación, y toda la sala se agita, como si un huracán se desatara en su interior. Eduardo, en un acto reflejo, da un paso hacia adelante. «¿Te conocen? ¿Qué está pasando?», pregunta, pero Clara agita la cabeza con furia. «No te atrevas a acercarte. Ella no es quien piensas». El aire se enfría. Las palabras flotan, cargadas de un temor palpable. Marcela siente una punzada. Clara la mira, y en sus ojos hay un mar de secretos. «Te han manipulado. Todos. ¿No te das cuenta, Marcela? Tú no eres solo una casualidad en sus vidas». El grito de Pedro resuena de nuevo. «No, Clara, es aún peor de lo que piensas». Pero su voz se ahoga en el caos que se desata. La multitud empieza a empujarse hacia la salida, mientras Mariela grita, pidiendo calma. «Todos tranquilos, esto no es lo que parece». Eduardo intenta tomar el control, pero su rostro refleja la misma confusión que siente Marcela. La habitación parece convertirse en un calderón de incertidumbre. Clara, con el sudor brillando en su frente, se vuelve hacia Marcela. «Eres mi hermana, y viene por ti». El mundo de Marcela se quiebra. ¿Qué? ¿Cómo? Pero antes de que pueda procesar la revelación, un sonido ensordecedor corta la tensión. El disparo de la pistola. Justo cuando las luces titilan, el tiempo se detiene. Clara cae al suelo, y el grito de Marcela se mezcla con el grito del público. ¡No! La sala se convierte en un caos absoluto, mientras todos empiezan a gritar y correr, y el pánico se apodera de cada rincón. Eduardo se queda de pie, paralizado, atrapado entre la incredulidad y la incapacidad de actuar. «¿El plan? ¿Cómo el plan? Todo era un plan», grita Pedro, mientras el suelo tiembla bajo los pies de todos. Nadie sabe a quién gritar. Se miran unos a otros, buscando respuestas. Cada cara refleja shock. La confusión en sus ojos se transforma en un sentido de traición. ¿Qué tipo de juego es este? ¿Qué más están ocultando? Eduardo finalmente reacciona, su voz fuerte, pero llena de miedo. Marcela cae de rodillas junto a Clara, el mundo girando a su alrededor. «Clara, no». Su voz tiembla mientras las lágrimas caen por su rostro. Y en ese descontrol, en esa caótica escena que dibuja el horror, algo es claro. Las verdades ocultas ahora danzan bajo la luz del caos. ¿Era Clara la única que sabía lo que estaba en juego? El silencio se cierne por unos segundos. Y luego explota. Un hombre enfurecido, que parece ser parte de la seguridad del evento, se abalanza sobre el tirador que se escabulle entre la multitud. Las miradas de Marcela y Eduardo se cruzan, y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Quién es realmente su familia? ¿Qué más secretos pululan en esta velada que ya se ha convertido en una pesadilla? La conexión entre Marcela y su verdadero padre nace de un dolor ineludible. La verdad le estaba robando su fuerza, la tensión llenaba cada rincón, y nadie sabía lo que el futuro deparaba. De repente, un estruendo inusitado retumba en el salón. La puerta principal se abre de golpe, y 4 figuras armadas entran a la habitación, con rostros cubiertos. La atmósfera cambia al instante, como la presión antes de una tormenta. Marcela siente que su corazón se detiene. ¿Quiénes son? ¡Deténganse!, gritan con voces de mando. Con un movimiento, empujan a la gente hacia un lado. El caos se transforma en pánico. Uno de ellos avanza hacia Clara, aún en el suelo. «Sabías que vendríamos, traidora. Nunca debiste salir de la sombra». Los gritos se desatan, pero el caos no disminuye. Eduardo intenta ayudar a Clara, pero uno de los hombres lo empuja y cae al suelo. La mirada de Marcela se encuentra con la de Eduardo, y en ese instante, algo se hace claro.
Ellos conocen mi nombre. ¿Qué está pasando? ¿Qué han hecho? Preguntas llenas de confusión surgen en su mente. Pero antes de que pueda comprender, otro hombre entre las sombras grita: Atrasón, no te detengas. La misión es más importante. La tensión se dispara. Pedro da un paso adelante, las manos en alto. Esto no tiene sentido. No deben estar aquí. Pero es demasiado tarde. La figura encapuchada que disparó está ahora en pie, enfrentándose a ellos. Están más allá de lo que imaginan. La verdad se esparce como un virus. El pánico crece mientras las balas comienzan a dispararse. Clara se agarra el abdomen, el dolor visible en su rostro. «No puedes dejarme así. Marcela, no puedes creer lo que ellos dicen». Pero justo en ese momento, todo se oscurece. Un estruendo retumba cuando una explosión sacude el lugar. Los gritos y los alaridos se mezclan en un clamor ensordecedor. El humo llena la habitación y todos comienzan a luchar por salir. Marcela siente que la realidad se desmorona a su alrededor. «¡Eduardo!», grita, buscando su mano, pero él está atrapado entre la multitud. En un instante frenético, algo rompe la luz del caos. La figura encapuchada se vuelve hacia ella. «Eres más importante de lo que crees», dice, y en su mirada, Marcela ve la verdad. Pero antes de que pueda respirar, el caos las envuelve, llevándolas a un lugar donde la verdad no es suficiente y las elecciones se tornan inevitables. La sala se convierte en un torbellino de dolor y oscuridad. ¿Qué significaba esto? Todo lo que conocía se tambaleaba, y en su corazón el presentimiento creció. La batalla no había hecho más que comenzar. La sala se llenó de gritos y el pánico se desató. Marcela seguía arrodillada junto a Clara, que yacía en el suelo, y el caos comenzaba a ser abrumador. La figura encapuchada se había convertido en un mundo de sombras y misterios, pero en ese momento todo lo que importaba era ayudar a su amiga. Sin embargo, lo que menos se imaginaba era que el horror apenas comenzaba a desplegar sus alas. Un estruendo resonó y las luces comenzaron a titilar. La figura encapuchada, ahora llena de una desesperación palpable, parecía luchar con algo interno. «No sabía que esto pasaría. No quiero que esto termine así», gritó, y en su voz se notaba un tremendo conflicto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marcela con la voz quebrada. La visión de Clara, caída, la paralizaba. Al lado, Eduardo se movía incómodamente, intentando comprender la vorágine a su alrededor. «Hagan algo», clamó, girando hacia la multitud antes de que la figura hiciera un gesto desesperado. «Silencio», ordenó. Al instante, los murmullos cesaron y un aire helado se apoderó de la sala. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, todos comenzaron a girar sus miradas hacia las ventanas, por la luz potente de un vehículo que había llegado al lugar. «Es ahora», exclamó la figura antes de intentar escapar. Marcela no tenía tiempo para pensar. Ya había visto a muchas personas lastimadas. Un grito la sacó de su ensimismamiento. «Marcela». Era Pedro, luchando por salir, cuando la puerta del salón se abrió de par en par. Un grupo de hombres apareció, todos ellos con trajes oscuros y miradas furiosas. «Atápennos, no pueden escapar», aulló uno de ellos con una voz que sonaba como un trueno. La multitud se dividió, algunas personas corriendo hacia las salidas, pero Marcela no podía moverse. La figura encapuchada se volvió hacia Clara, y en un instante el tiempo se detuvo. «Lo siento tanto haberte arrastrado a esto», dijo. Marcela nunca había oído a alguien hablar así. Pero antes de que pudiera preguntar, la figura gritó y un estruendo se sintió. En el aire,
Un disparo resonó. El sonido cortó la tensión como un cuchillo afilado. Los gritos estallaron, mezclándose en un torbellino de sorpresas. La sala se convirtió en un mar de movimiento y caos, pero un momento especial permaneció. Marcela vio como un pequeño objeto brillaba en la mano de la figura encapuchada. Parecía un colgante, un símbolo que la llamó con fuerza. «Es la herencia de nuestra madre», gritó. La revelación le estalló a Marcela en la mente como un rayo. «Tú eres la clave, eres parte de esta maldición». Y mientras esas palabras se deslizaban fuera de los labios de la figura, el rostro del hombre desconocido se oscureció. Aquel grupo de hombres armados ahora rodeaba a Clara. Y Eduardo, que había intentado contener el pánico, dio un paso hacia adelante. «Díganme qué está sucediendo. ¿Quiénes son ustedes?» La confusión ganó desprevenidos. Las miradas se cruzaban entre la desesperación y la agresión. La atmósfera se volvió más pesada, más opresiva. «No pueden entender», dijo uno de los hombres. «Tú, Marcela, has despertado algo que creíamos enterrado. El legado de tu familia es más oscuro de lo que imaginas. Eres el motivo de todo este revuelo». En ese momento, Marcela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? Su voz era un susurro. El colgante brillaba intensamente y de repente, una voz familiar rompió el aire. «Marcela, no confíes en ellos». Era Tomás. Desde atrás, su mirada reflejaba una multitud de emociones, y en su rostro había desesperación y urgencia. «Tú no eres solo la hija de su familia», exclamó. «Eres parte de un juego que ni tú ni ellos comprenden». Como una bomba de tiempo, esas palabras desataron la conmoción. Marcela no podía procesar nada. Los recuerdos de su vida comenzaron a girar como torbellinos. «¿Qué estás diciendo, Tomás?», preguntó, buscando respuestas en sus ojos. Cadenas familiares profundas, traiciones que vienen del pasado y secretos que han llenado la historia durante años. «No hay salida», contestó, su voz quebrándose ante la intensidad de la situación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura encapuchada se quedó quieta por un instante, y luego, con una determinación repentina, se arrojó hacia la salida. «Déjenla ir», gritó, y en ese abismo de momentos frenéticos, un sonido sordo resonó. Un accidente inesperado. Una explosión. La puerta del salón se estrelló hacia adentro, lanzando fragmentos de madera. Y vidrio por todas partes. El aire se llenó de gritos y llamas. Marcela cayó al suelo, y una nube de polvo la envuelve. El tiempo se volvía confuso y oscuro. Una mezcla de caos y revelaciones. En medio de todo ese horror, solo había una cosa clara. La verdad había comenzado a salir a la luz, y cada uno de ellos, incluidos aquellos que pensaban conocer, estaban a punto de enfrentarse a consecuencias devastadoras que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué más se escondía detrás de esas sombras? ¿Cuál era el verdadero legado que Marcela debía confrontar? Seguía arrodillada junto a Clara, que yacía en el suelo, y el caos empezaba a ser abrumador. La figura encapuchada se había convertido en un mundo de sombras y misterios, pero en ese momento todo lo que importaba era ayudar a su amiga. Sin embargo, lo que menos se imaginaba era que el horror apenas comenzaba a desplegar sus alas. Un estruendo resonó, y las luces comenzaron a titilar. La figura encapuchada, ahora llena de una desesperación palpable, parecía luchar con algo interno. «No sabía que esto pasaría. No quiero que esto termine así», gritó, y en su voz se notaba un tremendo conflicto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marcela, con la voz quebrada. La visión de Clara, caída, la paralizaba. Al lado, Eduardo se movía incómodamente,
intentando comprender la vorágine a su alrededor. ¡Hagan algo!, clamó, girando hacia la multitud. ¡Silencio!, ordenó. Al instante, los murmullos cesaron y un aire helado se apoderó de la sala. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, todos comenzaron a girar sus miradas hacia las ventanas, por la luz potente de un vehículo que había llegado al lugar. ¡Es ahora!, exclamó la figura antes de intentar escapar. Marcela no tenía tiempo para pensar. Ya había visto a muchas personas lastimadas. Un grito la sacó de su ensimismamiento. ¡Marcela! Era Pedro, luchando por salir, cuando la puerta del salón se abrió de par en par. Un grupo de hombres apareció, todos ellos con trajes oscuros y miradas furiosas. ¡Atrápenlos! ¡No pueden escapar!, aulló uno de ellos con una voz que sonaba como un trueno. La multitud se dividió, algunas personas corriendo hacia las salidas, pero Marcela no podía moverse. La figura encapuchada se volvió hacia Clara, y en un instante el tiempo se detuvo. «Lo siento tanto haberte arrastrado a esto», dijo. Marcela nunca había oído a alguien hablar así, pero antes de que pudiera preguntar, la figura gritó, y un estruendo se sintió en el aire. Un disparo resonó. El sonido cortó la tensión como un cuchillo afilado. Los gritos estallaron, mezclándose en un torbellino de sorpresas. La sala se convirtió en un mar de movimiento y caos, pero un momento especial permaneció. Marcela vio cómo un pequeño objeto brillaba en la mano de la figura encapuchada. Parecía un colgante, un símbolo que la llamó con fuerza. «Es la herencia de nuestra madre», gritó. Estalló el emocionante, a Marcela en la mente como un rayo. «Tú eres la clave, eres parte de esta maldición». Y mientras esas palabras se deslizaban fuera de los labios de la figura, el rostro del hombre desconocido se oscureció. Aquel grupo de hombres armados ahora rodeaba a Clara, y Eduardo, que había intentado contener el pánico, dio un paso hacia adelante. «Díganme qué está sucediendo. ¿Quiénes son ustedes?». La confusión ganó desprevenidos. Las miradas se cruzaban entre la desesperación y la agresión. La atmósfera se volvió más pesada, más opresiva. «No pueden entender», dijo uno de los hombres. «Tú, Marcela, has despertado algo que creíamos enterrado. El legado de tu familia es más oscuro de lo que imaginas. Eres el motivo de todo este revuelo». En ese momento, Marcela sintió que el suelo se desvanecía. Bajo sus pies. ¿Qué? Su voz era un susurro. El colgante brillaba intensamente y de repente, una voz familiar rompió el aire. «Marcela, no confíes en ellos». Era Tomás. Desde atrás, su mirada reflejaba una multitud de emociones, y en su rostro había desesperación y urgencia. «Tú no eres solo la hija de su familia», exclamó. «Eres parte de un juego que ni tú ni ellos comprenden». Como una bomba de tiempo, esas palabras desataron la conmoción. Marcela no podía procesar nada. Los recuerdos de su vida comenzaron a girar como torbellinos. «¿Qué estás diciendo, Tomás?», preguntó, buscando respuestas en sus ojos. «Cadenas familiares profundas, traiciones que vienen del pasado y secretos que han llenado la historia durante años». «No hay salida», contestó, su voz quebrándose ante la intensidad de la situación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura encapuchada se quedó quieta por un instante, y luego, con una determinación repentina, se arrojó hacia la salida. «¡Déjenla ir!», gritó, y en ese abismo de momentos frenéticos, un sonido sordo resonó. Una explosión. La puerta del salón se estrelló hacia adentro, lanzando fragmentos de madera y vidrio por todas partes. El aire se llenó de gritos y llamas. Marcela cayó al suelo,
y una nube de polvo la envolvió. El tiempo se volvía confuso y oscuro, una mezcla de caos y revelaciones. El horror creció entre las llamas. Los rostros de Eduardo y Pedro se distorsionaron por el miedo. Clara fue arrastrada por la multitud, mientras los hombres armados intentaban desesperadamente escapar. Sin embargo, un grito penetrante atravesó el ruido. ¡Alto! Marcela dirigió su mirada a la figura encapuchada, que ahora estaba de pie, con el colgante brillante en su mano. «El legado no puede ser destruido», dijo, y de repente arrojó el objeto hacia el suelo. La explosión que siguió fue más que ruido, era el estallido de una verdad masiva. El suelo se estremeció, y una hendidura se formó justo delante de ellos. Los hombres cayeron, y un destello de luz blanca los envolvió. Cuando la luz se disipó, Marcela se encontró no en su presente, sino en una sala de un pasado distorsionado. Los rostros ahora revelaban historias ocultas, hombres y mujeres de su familia, con sonrisas y miradas que cargaban 1000 secretos. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras intentaba procesar el caos a su alrededor. «Tú eres la elegida», exclamó una figura que alzó la vista hacia ella. Era su madre, pero no era la misma. Su mirada cargaba sombras que Marcela nunca había visto. «El tiempo se ha alterado. Debes hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde». Con cada segundo, el pasado y el presente se entrelazaban, y en ese instante Marcela entendió que las decisiones tomadas años atrás no solo afectaron sus vidas, sino que podían destruirlo todo. ¿Qué parte de la historia conocía en realidad? ¿Cuál era su rol en esta enredada trama familiar de secretos y mentiras? Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre, y el futuro que imaginaba se desvanecía en una amalgama de sombras. Mientras la verdad emergía de las cenizas, Marcela sintió que el tiempo corría en su contra. ¿Podría ella romper el ciclo? ¿O quedaría atrapada en el destino de su familia para siempre? El caos se apoderó de la sala. Pero en medio de esa tormenta, el tiempo pareció detenerse. Marcela se quedó paralizada, horrorizada por la caída de Clara y el estruendo del disparo que aún resonaba en sus oídos. Al ver la figura encapuchada, sintió el corazón latir con fuerza. «No puedo dejar que termine así», gritó, con la voz entrecortada. La explosión había dejado destellos de luz parpadeantes. El pánico desbordó a la multitud, pero algo cambió en Marcela. «¡Todos escuchen!». Su voz resonó con una incierta valentía. En ese instante se acordó de Clara, de la verdad que debía desentrañar y de quién era en realidad. Con cada palabra que lanzaba al aire, la sala comenzaba a calmarse. Tomás, todavía con su mirada llena de urgencia, se acercó. «Marcela, hay un tiempo para actuar. Si no enfrentas esto ahora, tus demonios te atraparán para siempre». Sus ojos ardían con un fuego que inspiraba. Marcela asintió y tomó un respiro profundo. «Clara, no te dejaré». Se acercó a su amiga, y aunque la sangre empapaba la blusa de Clara, había un brillo de vida en sus ojos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó, mientras Eduardo y Pedro se movían para ayudarla. Los hombres armados parecían desorientados. Sus rostros de confusión empezaron a revelar una pizca de inquietud. De pronto, el colgante que la figura encapuchada había dejado caer antes brilló con fuerza. «¡Muestra tu poder!», exclamó Marcela, mientras una energía desconocida parecía envolverla. Las miradas se centraron en ella. Aquella luz no solo iluminó el espacio, sino que despertó corazones dormidos. «Estamos aquí por una razón. Todos han estado ocultando la verdad, pero no más». Un murmullo recorrió la multitud, pero Marcela continuó. «Esto no es solo sobre familias rotas y secretos. Es sobre la libertad, la justicia,
Lo que somos no se define por lo que nos hicieron. Con cada palabra sentía que tomaba fuerza y el colgante vibraba en resonancia. Los hombres armados titubearon, sus miradas se cruzaron, y en ese instante la figura encapuchada retrocedió, desarmada por la valentía inesperada de Marcela. «Escúchame, no son solo tus enemigos, son nuestros». La revelación resonó como un eco. Todos estaban atrapados en un mismo juego. Tomás dio un paso adelante. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué hicieron con nuestra familia? La presión aumentaba y las respuestas parecían más cercanas que nunca. Una de las figuras armadas, quien se veía algo mayor, dio un paso al frente. Lo que hacemos es difícil, pero es necesario. Este legado, todos estamos conectados. La tensión fue palpable. Marcela sintió el nudo en su pecho. Si hay algo que hemos heredado, es el derecho a ser libres. Y mientras decía esas palabras, el aire se electrificó, uniendo a todos en un propósito común. Las luces del salón parpadearon una vez más, y todos dieron un paso atrás. Dijeron que éramos una familia, pero esta no se define solo por la sangre. Es por los lazos que forjamos hoy, afirmó Eduardo, tomando la mano de Marcela. Y así decidimos romper el ciclo. Fue un grito unánime. Los hombres armados comenzaron a retroceder, y poco a poco, la multitud se unió en un abrazo de solidaridad. Marcela sintió un estallido dentro de ella, como si esas palabras hubieran abierto una puerta a la esperanza. La figura encapuchada sonrió débilmente, dejando caer la máscara de su identidad. Quizás esto era lo que necesitábamos, un nuevo comienzo. En ese momento, en medio del dolor y el caos, algo en el aire cambió. El peligro no se había desvanecido del todo, pero un sentido renovado de comunidad había brotado. Pasaron los días y las heridas comenzaron a sanar. Clara se recuperó con la ayuda de todos, y mientras las relaciones se reparaban, Marcela miró a su alrededor. Había logrado algo increíble, romper las cadenas que la mantenían prisionera en las sombras, y descubrir no solo quién era, sino qué familia había creado en él. Camino. Pero mientras el futuro parecía más brillante, un nuevo misterio se cernía en el horizonte. De repente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. La verdad no ha terminado. Hay más que descubrir. Y así, el viaje de Marcela apenas empezaba. Oye, antes de que te vayas, hay cosas que no puedes olvidar. Tienes que suscribirte ya. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Y aliméntame con ese botón de like ahora. Ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.